Cuando uno se detiene a analizar lo que pasó ayer en el voto argentino castigando por violación de los derechos humanos a Venezuela, se va a encontrar con que un sector del ultraquinerismo reaccionó, en realidad más que ultraquinerismo de centro-izquierda, reaccionó en contra de la posición tomada por el gobierno nacional, sin pensar que la misma Venezuela había votado en contra del candidato argentino para ocupar un lugar y favoreciendo al candidato norteamericano en el BID. Cuando Gustavo Belli fue propuesto por Argentina, Venezuela votó en coincidencia con Estados Unidos. Mire, las relaciones internacionales no son para cualquiera, ni tienen mucho que ver con lo que cada uno cree que sucede, porque siempre hay una distancia de lo que está ocurriendo. El negociador del Fondo Monetario Internacional que va a atender durante 3 años el caso argentino es venezolano. Por supuesto no es de Maduro ni de Chávez. La necesidad de que el Tesoro norteamericano no ponga ni obstruya dificultades para la negociación de la deuda, la manejó Trump con su gobierno, no la manejó Maduro. Terminamos de entender esto y entonces vamos a entender lo que pasó, o lo que le pasó al gobierno argentino en la decisión de votar por la violación de los derechos humanos, porque además Fernández está convencido que en Venezuela se violan los derechos humanos. Claro, aquí viene la otra discusión. ¿Quién gobierna en Argentina? En Argentina gobierna un frente, y este frente no es que gobierna el peronismo. El peronismo puso la mayoría de los votos, pero no tiene la construcción ideológica del gobierno. Al punto tal que Vilma Ibarra, que fue pareja del presidente Fernández en un tiempo, que viene ella del Partido Comunista, igual que su hermano, dijo que Fernández no era peronista, sino que era de centro-izquierda. El propio Fernández, en declaraciones que hizo en su momento en un reportaje, dijo que se sentía socialdemócrata. Pero ¿cuál es la realidad, el origen, el ADN de Fernández? Miren, el padrastro de Fernández era un hombre muy vinculado al radicalismo. Cuando él estudiaba abogacía, le dijo, si querés activar en política, anda a ver a Alberto Asef, al Partido Nacionalista Constitucional, que era un radical que se había desprendido de un sector irigoyenista y había armado un partido político. Allí empezó, por sugerencia de quien él consideraba su verdadero padre, que era un padrastro, y este hombre lo vinculó a otro hombre que era también radical, Asef. Allí empezó a hacer sus primeras experiencias políticas. Apareció el alfonsinismo y tuvo, a través de vinculaciones radicales, la oportunidad, Fernández, de ser, ya abogado, asesor jurídico de Surville, el ministro que le sacó 8 puntos a la provincia de Buenos Aires por orden de Alfonsín, a la provincia que más coparticipa, que más produce el PBI y que menos tiene de coparticipación, y que la transformó en inviable, simplemente porque Alfonsín dijo, ganó el peronismo la provincia, hay que sacarle y recortarle 8 puntos. Nunca más, ni siquiera con los que cantaban la marchita, se pudo resolver ese tema. Y hoy la provincia de Buenos Aires vive de parche en parche esperando que el gobierno nacional de cualquier turno resuelva lo que estaba resuelto en su momento con la coparticipación que correspondía. Él fue el asesor jurídico del ministro que sacó los 8 puntos. Después de allí apareció el menemismo y tuvo contactos con un sector que lo llevó al gobierno de Carlos Menem. Manejó nada más ni nada menos que el tema de la superintendencia de seguros. Allí se vinculó con el dualdismo y fue operador principal de la campaña de Dualde presidente, estando ya en el Batro. Luego de esto, un día Valdés le dijo a Néstor Kirchner que quiere conocer y lo presentó a Kirchner. Cuando Dualde estaba buscando un candidato a presidente y no encontraba a nadie, y se estaba armando el Grupo Calafate. Y allí apareció Fernández al lado de Néstor Kirchner. Todo lo otro ya es más reciente y ustedes ya lo conocen. ¿Qué quiero decir con esto?
que obviamente el actual presidente de la República ha tenido vinculaciones políticas diversas, pero lo que él no ha sido, porque así lo ha dicho, lo ha manifestado, es un activo militante o dirigente peronista, no lo ha sido. Sin embargo, la CGT y el Partido Justicialista le van a ofrecer ahora la presidencia del partido para tratar de obligarlo a que se peronice un poco, diciéndole, mira, o te aferrás al peronismo o se va a caer el gobierno, porque el gobierno tiene un poco de cada cosa, pero no tiene ninguna, porque al final aparecen estas situaciones. ¿Y a quién mandó de embajador a la OEA? A Raimundi, un muchacho que venía de la Juventud Radical, de Franja Morada, de estar discutiendo con el peronismo en todas las batallas que podía, y entonces Raimundi hizo el discurso que creía que tenía que hacer. Y le dijeron, no, pibe, eso no va. Nosotros vamos a aprobar la resolución de Lima. Bueno, la otra cosa es el otro operador al lado de Cristina, Leopoldo Moró, que viene de ser el radical menos votado en la historia de la Unión Cívica Radical, cuando fue candidato a presidente, sacó 2 puntos y pico, y que se ha transformado ahora aparentemente en un kirchnerista puro, y que es el que está pidiendo el juicio a toda la Corte Suprema de Justicia. En el Banco Central, que es otra de las polémicas, tampoco hay un peronista, hay también otro radical, colocado allí por el propio presidente Alberto Fernández. Entonces, cuando aparecen estas situaciones de que la sociedad cree que va a pasar una cosa y pasa otra, es simplemente porque no se entiende que Fernández es el presidente de un frente y que no es un gobierno peronista, sino que es un gobierno donde está también el peronismo. Ahora, la sociedad se confunde, el peronismo puso todos los votos mayoritarios, pero no tiene participación mayoritaria en el gobierno. Y ahora hay un sector que está pujando para que esto sea así, para que haya cambio de gabinete, para que se coloquen más justicialistas, etcétera, etcétera. Bueno, puede pasar o no puede pasar, pero lo que todos tienen que entender es que cualquier decisión que tome siempre va a haber un sector desconforme, porque ahora se descompuso parte de la izquierda, centro-izquierda, que se toma kirchnerista, pero son centro-izquierda, que dice que es una barbaridad lo que se hizo, y entonces también en simultáneo los mismos sectores salen a defender a Carlos Heller, otro hombre que viene del Partido Comunista y que es banquero. ¿Y por qué lo defienden a Heller? Porque los productores dijeron que lo van a castigar a Heller sacándole las cuentas al Credit Corp, porque resulta que Heller es el que encabeza la comisión que pide, porque le tocó en turno, que hagan la contribución patriótica de los que más tienen, que pongan algo. Entonces dicen, saquen todas las cuentas del Credit Corp, porque no hay que dejarlo en solo peso para que lo maneje Heller. ¿Ustedes se dan cuenta que todas estas cosas no tienen nada que ver con el pueblo trabajador, no tienen nada que ver con la sociedad intermedia, no tienen nada que ver con las cosas de todos los días? Son simplemente enjuagues, presiones, negocios que van y vienen y que ponen de mal humor y gastan tinta y ponen minutos de televisión y de radio y hacemos comentarios y vamos y venimos, pero en realidad las relaciones internacionales están sujetas a un montón de cosas. Yo no me olvido que cuando Ibarra tuvo Cromañón, el presidente Néstor Kirchner se tomó un avión y se fue a Río Gallegos. A Ibarra quedó solo, sin el auxilio de nadie. Digo esto porque era jefe de gabinete Alberto Fernández, era pareja de Alberto Fernández, la hermana del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se rompió la pareja, se rompió la relación política y se cayó Ibarra. ¿Sabe quién llegó? Macri. Cuando estas cosas suceden, cuando esto pasa, en la sociedad no hay que sorprenderse, simplemente hay que saber quién es quién. Entonces, cuando el próximo 17 de octubre se le ofrezca la presidencia del Partido Justicialista a Alberto Fernández, deben saber todos que le están ofreciendo una herramienta partidocrática, pero no la conducción del movimiento, que es otra cosa, y que es obviamente para alguien que se identifica con el peronismo. El Partido Justicialista, en definitiva, va a terminar siendo, como ha pasado siempre en la historia del justicialismo, cada vez que aparece un presidente donde se cree el justicialismo que lo representa, le entregan la presidencia y entonces se congela la actividad partidaria. Bueno, de hecho está congelado, o algún afiliado al justicialismo vio una unidad básica trabajando en función de una elección. No. De manera que todo esto está muy claro, demasiado claro. Pero no se confundan estos muchachos del centro izquierda que le están apretando a Fernández
por la posición que tomó con Venezuela. Es la posición socialdemócrata de Bachelet. Y además de ser esa posición, es la posición que tuvo Venezuela cuando votó en contra de Vélez, que era el candidato de Fernández para presidir el MIT.